En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, qué bueno que nos reunimos este lunes 3 de octubre para bendecir a nuestro Padre del Cielo, para celebrar que nos une una gran fraternidad que hace posible el Espíritu Santo. Queremos en esta Santa Misa presentarle a Dios nuestras necesidades y por eso, en primer lugar, le encomendamos a nuestros difuntos, a Rebeca Cuello Ávila, Lucio Segoviano Rivera en su 18 aniversario, Rodolfo Santana López, Benito Morales Romero, María del Carmen y Pragedis Hernández Arco, Jaime Aranzolo Lugo, José Guadalupe Juárez Morales, José de Jesús Gloria y Javier Arenas Cruz, Javier Arenas Flores, Silvina Cruz Hernández, María Aldama, Magdalena y Feliciano Flores, Pilar Hernández, Librado Cruz, Epifanio Robledo, María de los Ángeles Sánchez Bravo al tercer mes, Gerardo Mejía, Leodegario Anaya, Víctor Morales Montaño, Rafael Zamora Martínez, Guillermina Lozano García, Juana Flores Cruz, Juana Flores Cruz, José Flores, Tomasa Cruz, Juan Vázquez Hernández, Felicitas y Luis Vázquez Capistrán, Gustavo Montes de Oca Guzmán, Héctor Ramírez Vidaurrieta y las ánimas del purgatorio. También pedimos por el éxito en la segunda operación del señor Juan Manuel Jiménez Salinas, por la salud de María Antonieta Pescador, por nuestros enfermos, Alfonso Miranda, Willy Ortega, María Guadalupe de la Paz Méndez Luna y los demás enfermos de la comunidad y de nuestras familias y conocidos. Pedimos por las necesidades de las familias Ojeda Morlán, Mastache, León Segoviano, Carmen Inangi Ojeda. Encomendamos también a las personas que han solicitado nuestras oraciones, pidiéndole a Dios que los atienda en sus necesidades. Y ofrecemos la Santa Misa por aquellas personas que nos han sido buenas con nosotros, que nos aprecian y que nos acompañan en la vida con mucha generosidad, para que Dios les dé la recompensa de esa bondad. Y finalmente celebramos la Santa Misa en el último día de la novena de San Francisco de Asís, cuya fiesta celebraremos el día de mañana. Y ahora, pongámonos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer que hemos pecado, que nos apartamos de sus santos mandamientos, para que Dios nos perdone y nos dé la fuerza de hacer lo que a Él le agrada. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, suprema unidad y caridad verdadera, da a tus fieles un solo corazón y una sola alma, para que el cuerpo de tu Iglesia se mantenga en concordia, y ya que se apoya en la profesión de la verdad, que esté afianzado en una sólida unidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se los acabo de decir, pero se los repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trató de agradar con esto lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de consagrarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados.
vez redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un maestro de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, el Santo Evangelio nos ha propuesto un pasaje y unas enseñanzas que conocemos desde pequeños. La enseñanza del mandamiento principal
y también la ilustración con la parábola del buen samaritano. Conviene reconsiderarlo para que no se nos olvide y para animarnos a practicarlo. La enseñanza sobre el mandamiento principal tiene que ver el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero en este caso, como el maestro de la ley pregunta lo necesario para alcanzar la vida eterna, justamente Jesús le dice que eso ya está en la ley que Dios dio a Moisés. Ya hay un camino para alcanzar la vida eterna y le dice, ¿qué dice la ley? Respondió con precisión y entonces Jesús le dice, si haces eso, vivirás. Habrá una vida plena. Vida eterna significa la vida en todos los aspectos y en todos los niveles. En este mundo y más allá de este mundo. Hermanas y hermanos, bendito sea Dios que nos ha comunicado su voluntad. Sabemos cómo alcanzar la plenitud de la vida, alcanzar una vida realmente plena en este mundo y más allá de este mundo. Y como sabemos, es un camino que Dios lo ha manifestado y que está escrito en la ley y que Jesús recuerda. Para todos es la exhortación, si haces eso, vivirás. Pero viene la cuestión del prójimo. ¿Quién es el prójimo? La parábola del buen samaritano lo ilustra con mucho detalle. Es una historia pedagógica, como todas las parábolas. Y cuando se ve que hay un hombre caído, pasan los funcionarios del templo de Jerusalén y lo dejan ahí caído, ciertamente porque tendrían algunas tareas en el templo de Jerusalén y les pareció que esas tareas eran más importantes y por lo tanto abandonaron a la persona necesitada. Cuando pasa el samaritano, persona considerada religiosamente impura, porque pertenecía a esa parte del pueblo de Dios que tenía una cierta contaminación idolátrica, según decían en Jerusalén. Bueno, pues ese hombre quizá de mala fama fue el que se acercó a él y lo atendió con todos los detalles que conocemos. Lo interesante es que Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo? Fíjense que no se trata de saber quién es el prójimo, sino quién se comporta como prójimo, quién se aproxima a la persona necesitada. La respuesta es evidente. Pero en lo que Jesús quiere insistir no es tanto en que tengamos ideas correctas sobre lo que es el prójimo y quién es el prójimo y cómo aproximarse, etcétera, etcétera. Podemos tener muchas ideas, muchos conceptos, hasta doctrinas sobre eso. Pero lo importante es quién te parece que se comportó como prójimo. Aproximarse, portarse como alguien que se aproxima en los hechos, en la conducta. Y Jesús le dice, haz tú lo mismo. Pues eso Jesús lo dice a nosotros. Vamos a volver sobre este pasaje después de una breve consideración acerca de la primera lectura. En la primera lectura de los días de entre semana comenzamos a leer la carta a los Gálatas. Las semanas anteriores leíamos varios libros, partes de los libros del Antiguo Testamento. Leímos el libro del Eclesiástico, partes del libro de Coelet,
partes del libro de Job, lo significativo. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, y en este caso la carta a los Gálatas, los cristianos de Galacia. Galacia era una región que el apóstol Pablo evangelizó en sus segundo y tercer viajes apostólicos. Está prácticamente en el centro de lo que hoy es Turquía. En aquella época su capital se llamaba Ancira, hoy es Ankara, capital de Turquía. Pues bien, ahí hay una comunidad cristiana evangelizada por Pablo, que de repente le llega las noticias a Pablo que ya los Gálatas han aceptado otro evangelio, y es que había algunos compañeros sin duda de fe, de la fe farisea del apóstol Pablo, y quizás de algunos otros apóstoles, que proponían la necesidad de que los que habían aceptado a Jesús aceptaran también el cumplimiento de toda la ley del Antiguo Testamento, completamente toda la ley, y en concreto la cuestión de la circuncisión, de los alimentos puros e impuros. Y eso fueron, después de Pablo, fueron a Galacia y a decirles a las gentes que si querían salvarse, no bastaba lo que había dicho el apóstol Pablo, que creyeran en Jesús y que pusieran en práctica el mandamiento del amor. Exigían que se circuncidaran y que observaran todos los preceptos acerca de los mandamientos puros e impuros. Hermanas y hermanos, esto le pareció al apóstol Pablo una traición al evangelio que él les predicó. Y entonces comenzó a reclamarles. Estos insensatos gálatas, qué rápido abandonaron el mensaje que les llevó Pablo y han comenzado a creer en otras cosas, en que para salvarse es necesario circuncidarse. Entonces, si alguien les propone un evangelio distinto, dice el apóstol Pablo, que sea maldito. Expresión sumamente dura, un reproche tremendo, sumamente exigente. E incluso dice, si un ángel les predica un evangelio diferente, que sea maldito. Hermanas y hermanos, y es que el apóstol Pablo está consciente, y eso es lo que predicó, que la salvación de Dios es un regalo de Dios. Es lo que llamamos la gratuidad o la gracia, es gratuito, es un don de nuestro Padre del cielo, no depende de los méritos que nosotros tengamos. Dios nos salva porque Él es bueno, es generoso, es misericordioso. Y no podemos decir con títulos, mira, yo estoy circuncidado y observo los mandamientos, los preceptos de la pureza, lo puro y lo impuro. La salvación es confiar en nuestro Señor Jesucristo, en su buena noticia, creer en Jesús, hermanas y hermanos, y esforzarnos en vivir como Jesús, y justamente Dios nos salva gratuitamente, generosamente. En nuestra época, hermanas y hermanos, vemos con mucha frecuencia que algunos hermanos y hermanas de repente que ya no creen como nosotros, crecieron en nuestras familias, crecieron en nuestra comunidad, celebraron los sacramentos de nuestra comunidad y de repente los vemos con Biblia bajo el sobaco. Y
andan tratando de, vamos a decirlo con voz fuerte, de seducir a otros para su nuevo grupo religioso. Nosotros pensamos, han creído en otro evangelio. Cuando suceden estas cosas en personas conocidas, vecinos, familiares, uno piensa, ¿y a qué se debe esto? ¿Por qué han aceptado otras creencias? Uno dice, bueno, pues eso pasó con los cristianos evangelizados por los santos apóstoles como Pablo. Pues es comprensible que también en nuestra época, pues eso suceda. O sea, no está sucediendo nada raro en el camino de la fe de la Iglesia. Eso ha pasado, pasó desde las iglesias apostólicas. Y hay alguien que abandona la fe y el verdadero evangelio que predicaron los apóstoles. Pasa en nuestra época. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como el apóstol Pablo, llamarles la atención, hacerlos reflexionar. Toda la carta es reflexionar sobre ese asunto, la carta a los Gálatas, para que recapaciten, para que tomen conciencia del verdadero evangelio, del verdadero camino y la forma adecuada de vivirlo. Y siempre tenemos que ver un poco que la propuesta de Dios y lo que Dios nos pide, pues tenemos que discernirla, tenemos que evaluarla, revisar qué cosa es lo que se propone. Tenemos algunos criterios que normalmente utilizamos para aceptar o rechazar algo que se nos propone. En el campo de la fe, los criterios de que sea algo razonable, de que no se nos pidan cosas imposibles, tiene que ser algo practicable y que no vaya en contra de lo que es razonable y justo. Fíjense ustedes lo que dice el Salmo cuando habla de las palabras y de las obras del Señor. Justas y verdaderas son tus obras, dignos de confianza sus mandamientos, nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. No se trata de tener solamente ideas, hay que ponerlo en práctica. Tienen que ser cosas valiosas, que tienen valor. Quiere decir que ayudan a la vida, que esa creencia tiene que ofrecer un camino válido para la vida, que le dé, como dice el Evangelio, vida eterna, vida plena. Porque a veces se proponen cosas, y vemos a muchos hermanos, cosas realmente irracionales, absurdas. Y eso pues, un papá bueno como Dios no propone a sus hijos cosas absurdas. Tienen que ser cosas buenas que ayuden a la vida. Un papá bueno no propone a sus hijos cosas inútiles que no sirven para la vida, simplemente incomodan y crucifican y hacen desagradable la vida. Hermanas y hermanos, hay que ver un poco esas creencias y sobre todo en nuestra época tienen que ser cosas que no se mezclen con los negocios, porque lo que normalmente vemos es que en esos grupos religiosos
les ponen una explotada económica a sus feligreses, les sacan dinero por donde se puede, hasta que vean ustedes esos programas de los brasileños, de los pares de sufrir. Cuestión de sacarle dinero a la gente, explotar económicamente a la gente. Les envuelven un mensaje aparentemente muy religioso, pero para sacar dinero. Y eso no puede ser una buena noticia, no puede ser un evangelio, una propuesta sensata de la fe. Dios no quiere explotar a sus hijos. Ese no es el propósito de Dios. Y por eso, hermanas y hermanos, hay que reflexionar lo que se pide y la manera como se lleva adelante. Otras veces también hay el deseo de agradar a la gente, de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, o como se dice, de acariciarles el oído. Y el apóstol Pablo dice que su evangelio, él lo propuso, pero no para congraciarse con los hombres, sino precisamente porque lo que interesa es predicar la verdad de Dios y no tratar de a toda costa hacer que la gente se sienta bien y se sienta contenta, y a veces hasta se les propone ese mensaje en un ambiente de espectáculo. ¿Cuántos espectáculos religiosos vemos en esos grupos? A veces hasta divertir a la gente. El apóstol Pablo no se propuso divertir a los gálatas, ni quedar bien con los gálatas. Les propone el mensaje de Dios, bueno, razonable, que hace bien a la vida, que da esperanza. Y eso es algo que favorece la vida de esa comunidad cristiana, y no algo que divierte a esa comunidad. La fe no es para divertir. Para divertir, sabemos cómo divertirnos. La fe no es un espectáculo, sabemos dónde hay que ir a los espectáculos. Hermanas y hermanos, veamos lo que propone Jesús en el Santo Evangelio para darnos cuenta. Recuerda, pues, el patrimonio a la fe que pertenece ese doctor de la ley, su tradición religiosa, amar a Dios y amar al prójimo, algo razonable, algo sensato, algo practicable, no es imposible, practicable. De hecho, en la parábola se trata de proponer: ve y haz tú lo mismo. Practicar la misericordia, la solidaridad, la generosidad con una persona necesitada, y eso ayuda a la vida de la persona necesitada y la vida de quien le ayuda, que se hace mejor persona, que vive con humanidad, que tiene buenos sentimientos a los demás, crece como ser humano al practicar esta enseñanza de Jesús. Con frecuencia, hermanas y hermanos, encontramos noticias de los comportamientos extremos que suceden en estos grupos religiosos cuando alguien se forma una secta fanática, que ya no comen esto, que ya no hacen aquello, que ya se cruzan de brazos, que etcétera, etcétera. Les piden que hagan quién sabe qué ofrendas económicas, fuertes muchas veces, una incondicionalidad total, no a Dios, sino incondicionales del líder, del que encabeza el grupo.
Hermanas y hermanos, ahí hay cosas que uno tiene que decir frente al buen sentido, al sentido común, son cosas que no funcionan, que hacen daño a la vida, que perjudican a la vida. Y por eso lo dice duro el apóstol Pablo. Si a ustedes les predican un evangelio distinto al que han recibido, que sea maldito. Hermanas y hermanos, sabemos entonces y tenemos criterios de fe para rechazar esas propuestas de otros evangelios, para mantenernos en el evangelio verdadero, que es el que escuchamos en nuestra comunidad, como ahora el que escuchamos leyendo, en este caso al evangelista Lucas, y recordando lo que Jesús nos enseñó y nos propuso. Ese evangelio da vida eterna, vida plena, aquí, en este mundo y más allá de este mundo. Y por eso, este evangelio nos permite a nosotros vivir como cristianos y encomendar también a nuestros difuntos. Tenemos esperanza que ellos estén con Dios. Que de esta fe sacrosanta Dios nos conceda la conservación y el aumento. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y de tus mandamientos nos renuevas conforme a tu imagen. Dirige compasivo nuestros pasos por tus sendas, para que en virtud de este sacramento que te ofrecemos, nos concedas el don de la caridad que esperamos recibir de ti por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, pues por amor creaste al ser humano, y aunque condenado justamente, lo redujiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, unidos a los bienaventurados y los santos, elevamos un himno a tu gloria, cantando. Salve
en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Rebeca Cuello, Lucio Segoviano, Rodolfo Santana, Benito Morales, María del Carmen y Prageris Hernández, Jaime Aranzolo, José Guadalupe Juárez, José de Jesús Gloria y Javier Arenas Flores, Silvina Cruz, María Aldama, Magdalena y Feliciano Flores, Pilar Hernández, Librado Cruz, Epifanio Robledo, María de los Ángeles Sánchez, Gerardo Mejía, Leodegario Anaya, Víctor Morales, Rafael Zamora, Guillermina Lozano, Juana Flores, José Flores, Tomasa Cruz, Juan Vázquez, Felicitas y Luis Vázquez, Gustavo Montes de Oca, Héctor Ramírez y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, adoremos a nuestro Padre del cielo, que por medio de su Hijo Jesucristo nos comunicó el Evangelio que nos da vida eterna, vida definitiva. A ese Dios le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, acérquense por el centro, los demás pueden sentarse. Padre, te pido por los que van a creer en mí, para que todos sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor.
Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a quienes hemos convivido hoy en tu casa en santa concordia, que poseamos aquella paz que hemos dado y conservemos la que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, hemos glorificado a nuestro Padre, hemos recibido su palabra y su Eucaristía. Nutridos por este alimento espiritual, esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que pasen buena noche. Dios les bendiga.